Si volviera a vivir, procuraría, no desde los 25, ojalá desde los 13 años, al llegar a la pubertad, ser virgen y ser santo. Estos feos son los que necesitan Beautiful. A un paso de cumplir sus primeros 90 años, José Galat, el godo más longevo y resistente del país, la tiene clara. Jesús dijo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¡Nos quiere perfectos! Y con esa lucidez de godo entregado a Cristo, al Partido Conservador y la Academia, sabe muy bien cuándo es que hay que darse el gustico. Hermoso el gustico, porque lo puso Dios. Es que es el punto. Eso no es malo. Lo malo es hacerlo por otra vía. ¿Se casó tarde, temprano? Me casé a los 40. Virgen a los 40. Más o menos, un momento. ¿Casi virgen? Quiero explicar. Casi virgen, ¿por qué? Porque mi conversión comenzó cuando tenía 25 años. Pero en general puedo decir que de 25 a 40 años, que fue mi matrimonio, cumplí con la voluntad de Dios y fui casto. Castidad De perfecta. 25 años a 40. Cuando hervía más el sexo. O sea, 15 años de... Y doy fe. Se puede y se debe hacer. Pucha, pero eso ya es... Con la ayuda de Dios. No, es con la ayuda de Dios. Ayuda diciéndole, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Es Dios en uno el que obra, pero con tal de que uno agache la cabeza y le pida, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, lo que yo no puedo. Y ahí comienza. Ese es la secretico. Cavernario, troglodita, fundamentalista, hereje, apóstata. De todo le han dicho a José Galat por mantenerse casto en sus principios, pero él no tiembla, ni siquiera frente a ese infierno en el que tanto cree. ¿Y usted le teme al infierno o no, doctor? Yo no le temo al infierno porque sé que me protege Dios. Pero el infierno existe, es una realidad atroz. Si negara esa realidad, niego mi fe. Si me muero, ahí sí me voy para el infierno. Este es el falso papa o falso profeta que le hace el juego al anticristo, le pavimenta el camino al anticristo, digámoslo así. Pero digamos que hay mucha gente que quiere mucho al papa, ¿no? Sí, él tiene a las masas. Yo no puedo negar eso. Tiene a las masas porque las masas son masas. Y las masas no piensan. Una humildad estudiada y dedicada precisamente a producir el efecto, pero que no es auténtica humildad a los ojos de Cristo. Puede ser eso. Bueno, y ese apoyo del Papa tan fuerte al proceso de paz y ahora viene y todo, ¿no será también parte de lo que...? Él dijo cuando se hizo el plebiscito, dijo que si ganaba el no, no vendría. ¿Por qué viene si ganó el no? O sea que no tiene palabra. Yo considero que la venida del Papa es non grata, como dicen los italianos. Yo no soy más papista que el Papa, yo soy cristiano. Lo que pasa es que el Papa no es cristiano. Ahora le he dado por las heterodoxias y por la herejía. Yo no sé si mafioso o no, pero si lo eligió una mafia. Y Bergoglio, el Papa Francisco, pertenecía a esa mafia. Y deduzca usted si es mafioso o no. ¿Y cada cuánto se confiesa? Con frecuencia. O sea, que peca bastante. Sí, claro. Pecados, muchos pecados. Pero también arrepentimiento y confesión. ¿Y de todos esos pecados capitales, cuál le cuesta más trabajo? La soberbia, que es el pecado del demonio. Doctor Galat, ¿qué no le gusta a usted del Papa Francisco? No, primero le digo que me gusta. Muy bien. Me encanta, por ejemplo, su popularidad, su garbo, el éxito que tiene formidable en los medios. No, eso es envidiable. Por ejemplo, ahora en México salió con una rosca mexicana de 1 metro, sensacional. Él se gana las simpatías de todo el mundo. Eso es la parte positiva. Sí, pero hay ciertas cosas, yo lo sé muy bien, yo que lo conozco a usted, que a usted no le llama la atención. Sí. ¿Qué concretamente? Definitivamente, no él como persona que respeto y quiero y acepto, pero sí algunas de sus enseñanzas, algunas de sus afirmaciones que chocan contra la Biblia, que chocan contra la palabra de Dios en la tradición, que chocan y que contradicen enseñanzas de otros pontífices. Como por ejemplo, ¿qué, doctor? Por ejemplo, que no hay verdades absolutas. ¿Cómo que no hay verdades absolutas? Entonces, Dios que se autodefinió como yo soy el que soy. Y quiso decir con eso, mi existencia no se la debo a nadie, todos me deben la existencia a mí. Eso se llama una verdad súper absoluta. Cristo, que es alfa y omega, principio y fin, ¿cómo que no es verdad absoluta? Los mandamientos no son verdades absolutas. Luego dice otras cosas, por ejemplo, que
Que no hay que hacer proselitismo. ¿Cómo que no hay que hacer proselitismo? ¿Proselitismo sobre qué concretamente? Hacer discípulos. Y luego dice el Papa que el proselitismo es una solemne tontería. ¿Usted está desconociendo entonces al Papa Francisco? No desconozco al Papa, ojo, en la distinción, desconozco algunas de sus enseñanzas, porque son, repito, contrarias a la palabra de Dios. El Papa Juan Pablo II era una persona exitosa en sus giras y en todos sus viajes. El Papa Benedicto también. Sí, pero es que hay que... Este no es distinto a los demás. No, pero en cambio Jesús nos dice que no consigamos el agrado de los hombres, sino el agrado de Dios. Los jóvenes dicen que gracias al Papa Francisco, muchos de ellos se han acercado más a Cristo. ¿Usted cree que eso es cierto? Es posible que sea cierto, pero una cosa es acercarse por la simpatía y por la emotividad y otra cosa acercarse por las enseñanzas de Cristo. ¿Cree que hay algo de ignorancia entre los católicos del mundo? Una formidable ignorancia. Es decir, la inmensa mayoría no conoce la Biblia ni por el forro. Algunos la ponen en la sala. ¿Hay algo en la formación del Papa Francisco que lo haya llevado a Sí, posiblemente su condición de jesuita, porque hablemos claro, los jesuitas han sido uno de los, así como antes fueron magníficos, fueron sensacionales, pero actualmente son los campeones de la apostasía y de la negación de las verdades de fe. Estamos en el año de la misericordia. ¿Usted no cree que el Papa tiende a ser misericordioso con muchos católicos o con los católicos del mundo para que se acerquen a la iglesia? Sí, pero la misericordia debe ir matrimoniada con la verdad. Si se separa de la verdad, la misericordia se enloquece. Este video, en el que el Papa Francisco llama al diálogo interreligioso y al reconocimiento de la figura de Dios en los diferentes credos, puso a prueba la fe de José Galat, una de las rocas más duras del catolicismo en Colombia. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Alá. Muchos piensan distinto. Galat, católico de Raca, Mandaca, puso el grito en el cielo, asegurando que semejante afirmación no era cosa de Dios. Estoy asombrado, estoy alelado. Por favor, demuéstrenos eso, Padre, y yo le prometo que dejo este programa. Para su socio de toda la vida en Teleamiga, Diego Arango, la cosa no pasó a mayores hasta que cada vez, con más insistencia, Galat expresó sus dudas en vivo en su programa, Un Café con Galat. Explica y él muestra que el Papa Francisco seguramente puede llegar a ser el falso Papa del cual habla el Apocalipsis. Desde principios de este año, Galat ha exigido insistentemente que alguien le explique por qué el Papa Francisco es tan de vanguardia. ¿Qué nos dice? Que todo el mundo se salva, que todos, que ninguno se condena. ¿Cómo que no? Y hasta insinuó que la elección de Francisco no habría sido del todo ortodoxa. El Papa Francisco fue elegido, es cierto, en un cónclave, pero hay serias dudas sobre esa elección. El problema es que el cántaro fue tantas veces al agua que se despedazó. Los donantes de Teleamiga, según Arango, comenzaron a retirarse, aterrados por la afirmación de que Francisco sería el temido antipapa. Y en las donaciones se nos han bajado de una forma significativa, un 23-25%. Arango, quien afirma que sigue queriendo y respetando a Galat, también asegura que el mundo cambió y que el Papa habla en otro idioma para otros católicos, tratando de recuperar el rebaño que la Iglesia perdió. Hoy usted a un joven le tiene que hablar en 140 caracteres. Usted no le puede realmente decir ni decirle, léase completa y totalmente la Biblia. El Papa sabe hablar eso. Galat, apegado a su discurso, se mantuvo firme y dice que las dudas le carcomen el alma. El Papa no puede ir contra la palabra de Dios, para que les quede clarito. Pero según Arango, el estado de excitación de Galat disparó las alarmas. Sé que el cardenal está bastante molesto, igualmente el presidente de la conferencia episcopal. Esa diferencia de criterios llevó a que Galat prescindiera de su presidente ejecutivo. Tomó su decisión autónoma, porque él es el presidente de la Universidad de la Gran Colombia, de la Fundación Ictus Operadora del Canal. Ahora me acabo de enterar que el padre Fortea me pide disculpas por sus publicaciones sobre mí. Las recibo, las agradezco y las acepto. Yo paso por alto sus insultos personales y acepto las expresiones de rectificación que él me hace, aunque las encuentro incompletas, ya que siempre espero de una persona culta como él que si los tiene, dé razones y argumentos de peso a tesis contrarias a las suyas. También que para controvertirme, debata intelectualmente y con altura las opiniones emitidas por mí. Pues no se esperaría que un intelectual como se piensa es él,
caiga fácilmente en el vicio innoble de hacer comentarios ad hominem, es decir, contra la persona que argumenta y no contra los argumentos de la persona. Por ejemplo, al criticar el color de mi chaqueta y no el color de mis argumentos. Con lo que el sacerdote somontano demuestra la debilidad de sus tesis al respecto, y que de cuando en vez, tal vez por desespero traidor, cayendo en picada de sus icónicos riscos intelectuales, confirma que también sabe planear rastrero, al nivel de los demás mortales legos, que según él somos la mayoría, como lo señala al hablar de su mundo intelectual y teológico. Ay de la autosuficiencia y el menosprecio ibérico frente al pensamiento latinoamericano, que Dios confunde a los soberbios. Igualmente creo que sería muy agradable que él y yo nos tomáramos ese café en el cielo con los que nombra: Buda, Lutero, Marcial, Hans Küng y hasta con el Papa Bergoglio, y por supuesto con Gandhi. Claro que posiblemente con este último no haya duda de que lo podamos hacer, aunque con los demás no me atrevo a decir que no puedan estar en el cielo, porque nadie lo sabe. Pero miren ustedes que al colocar en el cielo a Buda, que inclusive era ateo y no creía en Dios siquiera, a Lutero, campeón de la Reforma, que desgarró la unidad de la Iglesia y a partir de él se han presentado la multitud de sectas protestantes, o a Hans Küng, suspendido por hereje por el Papa Juan Pablo II y que nunca abjuró de sus erróneas tesis contra la fe, le hace a uno pensar que el padre Fortea desprecia el dogma que enseña que solo en la Iglesia Católica hay salvación, y también que es partidario del error llamado indiferentismo religioso, ahora de moda gracias a su admirado Papa Francisco, herejía que pretende que todo el mundo se salva en cualquier religión. Veo también que lo mueve más la papolatría que la fidelidad a Dios, al ubicarse estratégicamente en la línea del oficialismo clerical del Papa Bergoglio, defendiéndolo sin razones ni argumentos que contradigan las denuncias existentes en su contra. Y con ello, este sacerdote se apoltrona en el mismo lugar cómodo y seguro de la mayoría de los clérigos de hoy, que por complicidad o por miedo callan frente a las herejías bergoglianas que golpean el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Esa inocente tez de ese mismo Señor que Él dice seguir y amar. Los papas anteriores eran papas legítimos. Este es un papa ilegítimo. Ilegítimo porque fue nombrado no por el Espíritu Santo, sino por una mafia de cardenales. Mafia de cardenales es expresión que yo no uso. La utilizó precisamente el jefe de la conspiración, el cardenal Daniels, el cardenal europeo, jefe de la conspiración, que dijo que una mafia de cardenales, muerto de risa, con desparpajo y con descaro. Él confesó que con maniobras politiqueras prohibidas por la Iglesia, bajo pena de excomunión, esos cardenales eligieron a Francisco. Entonces el origen de Francisco es un origen ilegítimo. Temo a la excomunión, sí, producida por quien tiene la autoridad para pronunciarla, pero resulta que los que me pretenden excomulgar están ellos excomulgados previamente por herejes. ¿Qué quiere decir herejía? Cualquier persona que en la Iglesia Católica, clérigo o laico, sostenga una verdad, sostenga una tesis contraria a las verdades de la Iglesia, se llama herejía. Ahora bien, el Papa actual ha soltado multitud de herejías y los obispos que lo siguen utilizando esas herejías o son cómplices de esas herejías. Por tanto, carecen de autoridad para excomulgar a otros. Por eso yo estoy tranquilo. Estoy haciendo la voluntad de Dios y sé que las posibles excomuniones de ellos no tienen ningún valor. Voy a darte unos ejemplos. Todo el mundo se salva, nadie se condena. La lógica del Evangelio es que todo el mundo se salva. ¿Cómo así? Que el propio Cristo le dijo al joven rico que quería salvarse, ¿qué debo hacer yo para encontrar la vida eterna? Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Como que si no cumple los mandamientos, nada, que se va a salvar la gente.
Eso es lanzarla irresponsablemente a la inmoralidad, a la corrupción. Si yo tengo la certeza de que de todas maneras, haga lo que haga, me voy a salvar, ¿para qué voy a cumplir mandamientos? Dios no es como los hombres que cambian de opinión. Dios dijo eso hace 2000 años y eso se cumple. Los que se ponen por fuera son ellos. Así ostenten el título de conferencia episcopal. Eso es para los que niegan verdades de fe, pero yo las defiendo. Que usted no reconozca al Papa Francisco y sin embargo diga que está defendiendo la fe católica. Estoy en contra de un papa falso. ¿Por qué es falso el Papa Francisco? Lo eligieron con maniobras politiqueras y eso está prohibido por la Iglesia. Para la